como vamos a hacer en todas las jornadas, después de cada serie de intervenciones tenemos un tiempo para dudas, consultas, todo tipo de participación que queráis aportar. En este caso, además, a un mundo de los archivos que parece muchas veces que es casi un coto muy cerrado de investigadores, pero que no es así realmente, no es así. Voy a empezar yo, para tratar un poco de animación, a la espera de que otros se animen a continuación, porque yo creo que hay un material muy atractivo y hay posibilidad de hacer muchísimas preguntas, ¿no? Pero voy a empezar por Cristina, por ejemplo. Me ha interesado mucho prácticamente todo lo que has expuesto, sobre todo porque he visto algunas cosas que yo no conocía, ¿no? Me parecieron muy interesantes. Particularmente esa vista general de Pontevedra no la conocía, y también esa vista particular de Moureira, tan interesante, de un barrio hoy muy destrozado, que no sé si se conservará demasiado de todo aquello, y que todavía da un poco esa imagen de arrabal marinero que estaba, diríamos, a los pies de esa preciosa iglesia que es la de Santa María la Grande, ¿no? Pero más allá de eso, vi también que sacabas a colación un poco todas esas imágenes reconstruidas a través de dibujos de lo que has denominado la Pontevedra antigua, ¿no? Y me gustaría saber si hoy la gente de Pontevedra, tú entre ellos, o la gente que ve, que va a tu archivo y que más o menos consulta y opina, ¿qué opina de ello? Y si son a día de hoy fiables como reconstrucciones, diríamos, del viejo pasado pontevedrés, sí, ¿no? Sí. A ver, non son unha experta no tema, pero ademais dos dibuxos que trouxen, hai moitísimo máis dibuxos que a Sociedade Arqueolóxica recopilou pois, durante toda a vida. A sociedade empezou en 1894, pero, aínda que a partir do ano 11 baixou, digamos, o traballo, ou quedou un pouco parada, Castro San Pedro traballou pois, ata o final dos seus días en todos os temas que tiñan que ver coa cidade. Entón, notas, planos, debuxos, acentos recollidos pola Sociedade Arqueolóxica. Claro, que pasa? Que moitas das edificacións xa non estaban, como é o caso da muralla, por exemplo, non? Entón, hai quen di que esta representación hipotética é un pouco bucólica pastoril, es decir, que non é realmente certa, pero que se aproxima bastante. De feito, hai xente que está traballando neste tema, que en breve darán o resultado das súas investigacións, que nos dirán, bueno, que grado de verdad hai nestes debuxos. Otra pregunta para María de la O, Mariola. Mira, era simplemente para preguntarte una cuestión. Entre todo lo que nos has expuesto, hemos visto demoliciones que han tenido lugar en diferentes momentos, ¿no? Unas más antiguas, en épocas que ni siquiera yo conocí, que ya empiezo a ser uno de los más viejos del lugar. Qué penoso, qué triste, pero es así. Otras que sí viví en primera persona, porque los años 60 y 70 fueron tremendamente nefastos, porque en aras de la modernidad arrasábamos con todo, y estoy pensando, por ejemplo, en el edificio del Atlántico, en el antiguo Hotel Palace y en tantas y tantas cosas. Pero me llama la atención, ¿no?, que ya en época democrática, en una época avanzada, en los años 90, en la mayoría de los casos, y en algunos casos ya aproximándonos al año 2000, se hayan derribado edificios sin contemplaciones, a pesar de ciertas protestas públicas que las hubo, pues del asilo, ¿no? El del asilo, que era de mucho interés, el de la iglesia de los jesuitas que tú has expuesto, aquella iglesia neogótica que yo recuerdo presidiendo todavía la silueta de aquella panorámica de la calle Juana de Vega, que era configurada como un bulevar, o de la más modesta pero discreta e históricamente relevante Casa de Fleta. Aquí hay mucha gente joven presente, a lo mejor lo de Miguel Fleta no saben quién es, pero Miguel Fleta para principios del siglo fue algo así como Pavarotti o Plácido Domingo, es decir, un tenor de fama mundial que
bueno, le tocó y murió en esa casa en A Coruña, y hay que agarrarse a todo, ¿no? En Coruña hay una casa en donde vivió Picasso cuando tenía 6 meses, pero ya que no lo pudimos disfrutar más, a esa casa hay que cogerla por los pies y por la cabeza para que no nos la tiren. Y la casa de Fleta hubiera sido lo mismo, ¿no? ¿Cuál es un poco tu parecer? ¿Notas que haya cambiado un poco la sensibilidad ciudadana de todos aquellos que se acercan a tu glorioso archivo? Porque siempre diríamos que son lugares donde hay comidillas, comentarios, ¿no? ¿Hemos mejorado en la valoración y el aprecio de estas cosas o seguimos un poco a campo en estas cuestiones? Hombre, yo creo que sí. Creo que hemos mejorado. La casa de Fleta para mí tiene un significado especial porque verdaderamente lo que mencionabas tú, yo viví esa demolición y la aparición del arquitecto que construyó la nueva casa de edificios con no sé cuántas alturas que hay en su lugar. Y yo le dije en la sala de consulta, le dije, por favor, ¿cómo tiráis esta casa? Y demás. Y me dijo, bueno, a mí me encargan una obra y yo tengo que vivir. Son opciones. Yo creo que sí, eso está cambiando y está cambiando porque en este momento hay una zona nueva que es la zona portuaria que está, se va a desplazar el puerto hacia el puerto exterior y esa zona está, como tú sabes, puesta ahora en entredicho para que no haya especulación y que los ciudadanos tengan alguna posibilidad de decidir cómo quieren, ya que es la imagen exterior es la cara de la ciudad, como queremos que sea, ¿no? De alguna forma. Y creo que sí que hay una cierta sensibilidad. De todos modos, los poderes económicos a veces son demoledores. Y yo intenté poner algunas imágenes de cambios de usos, ¿no? Que lograron que algunos edificios se mantuvieran en algún tiempo. Por ejemplo, pues, había puesto los almacenes, ¿no? Que llegaron a ser Casa Galera. Pero también es verdad que hay algunos que hoy en día se han mantenido. La fábrica de tabacos se ha convertido en sede judicial. Y bueno, y algunos otros, pero bueno, yo creo que sí, que la ciudad se ha dado cuenta de lo mucho que ha perdido, de que es lo que decía al final de mi intervención, de que la modernidad o el progreso o el crecimiento debe ser compatible y está cambiando las cosas, sobre todo en la imagen más potente que es la entrada a la ciudad, que es la zona portuaria y el desplazamiento. No sé si te he contestado. Javier. Gracias a ambas por la intervención. De hecho de que intervengamos los ponentes hacia los ponentes me resulta un poco extraño, pero es que a raíz de lo que ha comentado Alfredo, para mí es una cuestión importante. Yo no sé si hay un problema de cambio de sensibilidad, desde luego lo que sí es un tema legal clarísimo, es decir, la protección ahora mismo, indudablemente. Luego podemos juzgar cómo funciona la Comisión Provincial de Patrimonio, cómo funcionan los organismos locales, etcétera, pero la protección, la legislación ha cambiado y las condiciones también han cambiado. Yo creo que hay un choque de dos cuestiones en porque aquí habéis mostrado una cantidad de patrimonio maravilloso, curiosamente mucho del siglo XIX, de principios del siglo XX, etcétera. Y ahí hay una situación que a mí me resulta singular. Por un lado, se caen en determinados excesos proteccionistas y conservacionistas. Yo siempre digo, esto es como en el cuento de Borges sobre los mapas. Si el patrimonio es todo, entonces no es nada. Llega un momento en que hay una parálisis absoluta porque dice uno, no puedo actuar objetivamente sobre los bienes que están... Es decir, que todo objeto es bien. Por otro lado, hay una ampliación del concepto de patrimonio en cuestiones como el patrimonio industrial, como el patrimonio moderno, que empiezan a cubrir determinados temas, pero sigue habiendo zonas de sombra. Por ejemplo, yo pienso, y lo estaba pensando por analogía aquí, en Andalucía, por ejemplo, y en mi ciudad, en Sevilla en concreto, hay
tipo de patrimonio, por ejemplo, vinculado a las primeras décadas del siglo XX, de lo que se conoce a nivel global en España como regionalismo, que es un patrimonio que tiene monumentos, vamos a decir, no solo fuera de discusión, sino que parecen representar mejor el espíritu, el zeitgeist de Sevilla, que es como, por ejemplo, la Plaza de España, una obra construida en los años 20 para una exposición internacional, que es ahora mismo valoración TripAdvisor, las redes mandan, es el monumento más valorado de la ciudad de Sevilla y uno de los más valorados a nivel internacional. Y es un dignísimo y muy divertido pastiche de arquitecturas y demás. Pero luego la arquitectura doméstica, por ejemplo, de pequeña escala de esos años, nada. Una arquitectura, por ejemplo, que no termina de ser la de la modernidad y tampoco la del regionalismo, se queda en tierra de nadie. Y entonces, claro, de pronto empiezan a aparecer, uno ve esas cosas y dice, ¿cómo se destruyó esto? ¿Cómo desapareció? Claro, no sé, ahora, hoy en día, yo no creo que nadie en París hubiera autorizado el derribo de Leal, como se derriba en su día. Además, para colmo, para tener muy cerquita una réplica industrializada y moderna de Leal con el Pompidou. Lo cual era un juego muy extraño. Derribo el edificio industrial de hierro auténtico, entre comillas, y me inclino por el juego moderno del Pompidou. Pero es verdad que todavía, o sea, estos edificios nos hablan de que dice, claro, ha desaparecido porque han desaparecido usos, porque han desaparecido formas de vida adaptadas a ellos, y entonces ahí hay un reto muy importante. Yo creo que todos recordaremos en los primeros años de la democracia que decía uno, claro, la primera casa importante en una población medio pequeña se dedica a biblioteca pública, en la segunda a centro de salud. Dice, oiga, ¿y con la 16ª qué hacemos? Porque y claro, ahí hay un conflicto, insisto, yo sobre todo lo pienso como algo con lo que yo tengo que luchar permanentemente, que es el lanzar antídotos contra la nostalgia. Mirar esto mueve mucho, es decir, qué pena que se perdió, pero cuando ahora tenemos que ser proactivos hay que hacerlo mirando casos específicos y analizando de manera muy concreta. Una reflexión que me venía a partir de esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que ocurre también que a veces nos olvidamos las escalas de las ciudades. O sea, yo creo que sí, que cambian los usos y que no todo se puede proteger, pero a veces la escala, de repente una ciudad que tiene una anchura de calle y que tiene una anchura de calle determinada y que tiene toda una serie de edificios de carácter racionalista donde priman las líneas y la luz, y las casas tienen fachadas que entran y salen y llegan a una altura porque llega la luz, se convierten en túneles y en calles cerradas porque se tira toda esa arquitectura racionalista y se levantan unos edificios brutales. Entonces, yo por eso puse la imagen de la escalera de San Andrés, que no todo se puede proteger, que es verdad que la legislación actual es mucho más proteccionista. A mí me contaban el otro día un episodio de un edificio en la calle Real que es mucho más proteccionista, pero también es verdad que a veces se modifican las protecciones y se hacen excepciones legales. Pero que sí, que es muy difícil. Es que yo creo que el reto está en ser racionales y poder complementar lo de qué podemos conservar y modificar sus usos y, por supuesto, aquellas cosas que no se pueden mantener y que no son. Ninguno de hoy en día querríamos vivir en una casa que no tuviera unas condiciones mínimas de comodidad y demás, y que hay casas pues que no puede ser, ¿no? Pero sí se pueden modificar los usos y demás. Venía a colación lo de un ejemplo que me ponían el otro día, que hay un comercio en el centro de la ciudad, en la calle Real, que se llamaba Bazar Pepe y que tenía un anuncio de esos en vidrio, con letras antiguas, y ese anuncio lo había puesto el actual propietario reconstruyendo el anuncio primigenio de principios de siglo. Pero ese anuncio tendría unos 20 o 30 años y ahora han dejado el comercio y el ayuntamiento le obliga a poner el anuncio como anuncio histórico. Bueno, pues ¿hasta qué punto? Pues por que el ayuntamiento no sabe que ese no es el primigenio, cosa por el estilo, ¿no?
Sí, bons días. O tema é moi complexo, ¿no? Efectivamente, é un contradictorio, hai sempre poderes e sensibilidades en xogo, pero é un tema sobre todo de responsabilidade social e de sensibilidade social. As leis, a legislación, por moito que digamos que mellora non sempre é así e de feito asistimos con nova legislación máis protectora teóricamente a casos de intervencións públicas en monumentos aquí en Galicia, ben coñecidos por todos, que con toda clase de proteccións e ca intervención de organismos públicos pois van a peor, ¿no? Se interven sin ningún tipo de sensibilidade ou de incluso escrúpulos, ¿no? Entonces, o debate é moi complexo, pero creo que, sobre todo, hai que procurar cultivar esa sensibilidade e esa responsabilidade social que tamén atinxe, por exemplo, os testemunhos a partir dos cales podemos reconstruir aquela arquitectura desaparecida. E estou falando, por exemplo, de arquivos como o de Ángel del Castillo, que todos sabemos que está disperso entre moitos arquivos galegos. O Arquivo Municipal da Coruña, a Real Academia Galega, o Arquivo do Reino de Galicia, o Museo de Pontevedra. Concretamente, as fotografías do que hoxe, supoño, conserva o Museo de Pontevedra, eu hai moitos anos fun comisionado pola Xunta, polo Arquivo do Reino de Galicia, para valorar a súa posible adquisición. Estaba nunha librería de vello de León. En aquel momento, eu pareceume que era un conxunto de fotografías lóxicamente interesantísimas, coñecíamos ademais onde estaba o resto do arquivo, pero eu emitín un informe negativo porque me parecía que o precio que se pedía era unha cousa disparatada. Entonces, esa dinámica e esa falta de sensibilidade dos herdeiros, e, bueno, moitas veces está justificada, pero de desfacer un arquivo e logo que chegue a pedirse uns precios desorbitados, é algo que hoxe en día alégrome de que por fin chegasen a unha institución pública, pero hai que preguntarse a que precio estamos dispostos a pagar para, digamos, recompoñer o tratar de reunir algo que, por falta de sensibilidade e de responsabilidade, se desfixo igual que esos edificios que se tiraron. Hola, bo día. Bueno, eu alonxándome un pouco do tema do patrimonio, que seguro que volveremos a él no longo destas xornadas, quería derivar un pouco a pregunta, xa que teño a tantos expertos reunidos, cara ao tema do rigor científico entre distintas institucións, pois museísticas e arquivísticas. Agora estaban falando a experta do Museo de Pontevedra sobre o tema das murallas, que eu descoñecía, esa imaxe da cidade fortificada, bueno, imagino que decimonónica, non? Comentabas que o que cambia a cidade no momento en que se derriba toda esa fortificación, algo que tamén pasou moito na Coruña. Disculpa que non cheguei a tempo, tiña moitas veces ganas de escoitarte, pero non de chegar a tempo. Tamén pasou moito na Coruña, non? Con ese frente de terra, ca muralla de pescadería, que é unha pegada tremenda que había na cidade, non? Que Emilia Pardo Bazán fala dela, e que agora é prácticamente inexistente. O sea, eu moitas veces cruzo por esa zona, non? Por zona de Vega, toda a delegación do goberno, e me asombra
non? O contrario que pasa coa muralla da Cidade Vella, pois esa muralla de pescadería tan impresionante que veu de ser, que era pois, unha auténtica fenda, e que non queda nada, non queda ningún rastro, non? Pois, curiosamente, un tema que me interesa moito é atopei unha reconstrucción desa muralla, bueno, vexo nos libros que sábese bastante ben como era, pero bueno, non con tanto detalle como, por exemplo, me atopo no Museo Militar, non? No Museo Militar da Coruña hai unha reconstrucción do frente de terra de distintas edificacións e resulta que curiosamente un día cunha das miñas clases de adultos me atopei unha señora que me explicaba que fora o seu marido que fixera esta maqueta, bueno, pues un pouco investigando, pero de xeito bastante amateur. E claro, a miña pregunta, ademais como tamén teño aquí un profesor, un historiador de Sevilla, que tamén nun museo militar andaluz, non me acordo ahora mesmo en cal hai unha reconstrucción dunha maqueta do sitio de Alfonso X, de Fernando III, a Sevilla, do século XIII, se non recordo mal. E claro, tremendamente interesante para min, para ver como podía ser esa Sevilla almohade, pero a miña dúbida é esa, é a pregunta que vos quero lanzar a todos, é desde a humildade desde que facemos as investigacións ou desde que estudiamos as investigacións que fixeron os outros, ata que punto nos podemos fiar dese rigor, por exemplo, como vos conto, de ir a todo un museo, non? Non atopo moita información, por exemplo, no caso do Museo Militar da Coruña, non atopo moita información, de obra, fontes, etcétera, pues eso, ¿no? Como para poder saber que estamos, que tamén un pouco que estaba falando antes, ¿no? Dos dibuxos que se fan, que fai a Sociedade Arqueolóxica Pontevedresa, pues en torno a unhas ruínas, pues que xa non son moitas. Bueno, moitísimas gracias. Contesto. Sí, por... Yo creo que a única forma de poder obtener a maior información é contrastar fontes. Entón, contrastando fontes textuais con fontes iconográficas, por exemplo, ti falas do frente de terra que separaba a pescadería dos arrabales da cidade, que decía eu que era a península, non? Por exemplo, hoxe en día temos unha fotografía do ano 1868, por aí, que grazas ás imaxes digitais é unha vista xeral que vamos a levar na exposición que estamos a organizar en setembro, que grazas á fotografía digital se pode ampliar hasta uns límites que ti empezas a ver a muralla do frente de terra hasta chegar ao cuartel de San Carlos. Quero decir que non sei o caso de Pontevedra, pero partimos moitas veces de fontes con imaxes hipotéticas, pero logo contrarrestando con outras fontes como poden ser textuais ou neste caso de imaxes fotográficas, podemos ir apuntalando e vendo se esa imaxe máis ou menos real. Non sei se te contestei, pero que contrastando diversas fontes e hoxe en día, sobre todo, os novos procedementos dan moitísima marxe. Eu cheguei a ver nesa foto que enseñei a Suso, por exemplo, en Coruña, pegada a fábrica de tabacos, que hoxe en día está ese cambio de uso da Administración de Xustiza, como moitas fábricas de tabacos de toda España, as de Andalucía e demais, pois está pegado un espazo onde vemos os límites dunha parte dos antigos arsenales dos correos marítimos da Coruña do 18. E grazas á ampliación da fotografía podemos ver un barco saindo de ese porto que eran o espazo dos antigos arsenais. O sea, eu penso que co tempo e con as novas tecnoloxías e
Jesús está en eso, coas novas tecnoloxías e demais, podemos esas imágenes que en principio nos poderían parecer ou son, non sei se son reales ou non, pero que contrastando e complementando con diversas fontes, de tipos de fontes, podemos chegar a unha imaxe máis ou menos real da situación. Non sei se te respondí. Sí, bueno, me interese eso como investigador, pues si hay algún tipo de cruce entre archivos en museos, contrastar, por ejemplo, esto, ¿no? Pues, si en base a que tenemos los archivos, una pieza que se está presentando en el museo, como por ejemplo este, ¿no? El Museo Militar de Coruña, los museos de Militar de París, perdón que estoy hablando en gallego que está... Nada. Y claro, mi duda era esta, si hay algún tipo de contraste... No, verdadeiramente non. Nos o que intentamos é cando temos información dos fondos de uns e de outros, ti intentas, desde logo, orientar o mellor que sabes a xente. Entón, eu, por exemplo, cando non atopo o que buscan no meu arquivo, intento orientalos noutros arquivos ata onde eu sei ou outros museos. Pero todavía non hai lo que ti reclamas é unha relación interdisciplinar entre todos que non. Depende un pouco do que coñezamos de outros centros e como podamos orientar a xente. Pero da vontade. No, Cristina. Bueno, sí, pero fundamentalmente orientamos. Cuando alguien viene preguntando sobre un determinado tema, pues tú que ya estás un poco cansada de siempre sobre ese mismo tema, pues sabes, vienes, pues mira, dirígete a este archivo, a este otro, que te pueden un poco así, ¿no? O que hables con personas que ya están especializadas en esos temas. Yo casi por alusiones, pero hay un tema que a mí sí me parece interesante. Cuando en los museos, en los centros de interpretación, vamos a abrir un poquito el campo, se empiezan a producir esas reconstrucciones virtuales, hay una tensión que el archivo no tiene. Y vamos, lo digo, nunca he pertenecido al staff de un museo, ni al museo ni al staff de un archivo. Pero hoy en día los museos tienen una servidumbre que es, vamos a decir, en cierta medida, una cierta presión del mercado. Es decir, un museo, yo creo que a nadie se le escapa que hoy un museo quiere público, que un museo quiere presencia a la gente, que un museo quiere visibilidad. Entonces, en muchas ocasiones, el rigor de una reconstrucción suele estar, si no reñido, por lo menos en conflicto con lo que llamaríamos la espectacularización. Entonces, si alguien llega, hago una metáfora cinematográfica, se estaba haciendo la película La Biblia y el productor Dino De Laurentiis tiene la idea, dice, oye, el diluvio universal tiene que ser una cosa tremenda. Y se pone en contacto con un director francés llamado Robert Bresson, que si alguien lo conoce, precisamente el espectáculo no era lo suyo. Y entonces Bresson le dice a Dino De Laurentiis, tengo una idea maravillosa. Dice, cuando los animales salgan del arca de Noé, no se van a ver animales, se van a ver las pisadas de los animales en una playa. Dino De Laurentiis dijo, encantado, Monsieur Bresson, pero no es usted el director que yo espero. Pues esto en los museos lamentablemente ocurre. Es decir, yo conozco a mucha gente que trabaja en museos que está ahora mismo con esa preocupación de que, claro, las audiencias exigen o se entiende que exigen un determinado y muchas veces el rigor, por ejemplo, a la hora del tratamiento de una reconstrucción casa mal con un cierto deseo de espectáculo legítimo por otra parte porque uno piensa, quiero llegar a más gente, quiero estar... Creo que esto introduciría un elemento, pero que también podría estar en el debate, vamos, que creo que está en el debate de las jornadas, ¿no? De hasta qué punto los documentos y los indicios son tenaces frente a la idea de, bueno, seamos un poco más laxos a la hora de interpretar esto, ¿no? Perdona, una última intervención que estaba ahí pendiente. Bueno, en primer lugar, gracias a los dos ponentes por ambas ponencias, muy interesantes. Mi pregunta es un poco más técnica con respecto al funcionamiento del archivo y al acceso a esta documentación gráfica. Me pregunto si, con respecto a la fotografía histórica, las colecciones que disponéis en ambos archivos, si existe algún proyecto actual o ya en funcionamiento de creación de fototeca digital de forma que se facilite el acceso a esta información al investigador, como ya existen en
pues en caso de Sevilla, Fototeca de la Universidad de Sevilla o en el Instituto de Patrimonio Cultural Español, con diversos archivos que ya están facilitando el acceso a toda esta documentación gráfica, o si el acceso a esta documentación gráfica es a través de elementos textuales descriptivos y después accediendo puntualmente a ella. La pregunta es para ambas. Cristina, En tú mi primero. caso, tú puedes acceder a la sala de investigaciones del museo y allí tenemos unos equipos informáticos donde lo puedes ver absolutamente todo lo que ya está digitalizado, no solo la catalogación textual, sino las imágenes. Y en breve, como dije antes, se está creando un portal de recursos de la Diputación de Pontevedra donde no solo va a estar la documentación gráfica, sino también bibliográfica, documental, de todos los organismos que dependemos de la Diputación. Su propio archivo, su propia biblioteca y la biblioteca y el archivo documental del museo. En el caso de Coruña, las imágenes están vinculadas a las descripciones textuales. Nosotros tenemos en marcha un proyecto de digitalización, pero se ha priorizado los libros de actas y estamos ya entrando ahora en el siglo XVIII. Y eso es lo que se puede acceder, lo que se va a poder acceder electrónicamente a través de la web municipal. Las imágenes se tienen que consultar allí en sala, están vinculadas a las descripciones y lo que hacemos pues es, en muchos casos, autorizar la reproducción, depende, o sea, se autoriza hasta un máximo de imágenes, pero se autoriza la reproducción y hacemos las copias de las imágenes para los documentos gráficos, iconográficos o sea, los de fotografías y planimetría, sobre todo. Pero el acceso es allí, también igual que en el museo se ve en los ordenadores del centro. Sí. No, lo único que se va a poder acceder todavía por la web va a ser los documentos textuales. De todos modos, nosotros estamos en Galiciana, que es un programa para Galicia, y se accede a la información también a través la información sobre las referencias documentales a través de Galiciana. Lo que pasa que todavía hay otros archivos que han empezado a colgar imágenes, nosotros todavía no. Ya va llegando el turno, solamente para hacer una última reflexión. Yo estoy básicamente de acuerdo en lo que ha dicho el profesor Rodríguez Barberán. Creo que efectivamente hay ahora un problema complejo, que es la de los políticos que están básicamente preocupados por hacer arquitecturas espectáculos, montajes culturales espectáculo, y la labor que debe de tener el historiador. El historiador nos debemos dedicar a otras cosas, ¿no? Es decir, algunas veces tenemos que ayudar, apoyar y hacer realidad esos sueños, porque algunas veces, bueno, surgen compromisos que tenemos que hacer. Pero el historiador tiene que ser el mismo y él tiene que ser dueño de sus investigaciones y de sus propuestas. Y esas propuestas las tienes que historiar conforme a las fuentes. Si las fuentes te apoyan, tú tienes más garantía de que lo que estás vendiendo es real. Y que si esas fuentes no te apoyan, tendrás que buscar otros argumentos para que de alguna manera los puedas vender. Pero también ahora, en estos momentos, yo soy consciente, por otros temas que yo trabajo, que no solamente se hace ahora una historia constructiva, sino que se hacen historias deconstructivas, con lo cual que se tratan de destruir edificios culturales que se han hecho durante décadas y que ahora viene un historiador espectáculo y trata de desmontártelo en 3 días, ¿no? Poniendo argumentos muchas veces brutales, inconcebibles, sin fuentes. Y eso lo estamos viviendo muchas veces con el caso de la Catedral de Santiago, que es, diríamos, nuestro monumento emblema. Es decir, que tenemos que jugar con todo ese enorme abanico de posibilidades y aún encima con que mucha juventud nos esté meando todos los días en jardines históricos, que se están quemando, quedando sin vegetación, quedando sin argumentos. Y que también eso forma parte de la arquitectura urbana o privada que evidentemente tenemos el compromiso, si no de conservar, por lo menos de dar
el grito de que hay cosas que tienen que conservarse. No todo es patrimonio, pero hay que tratar de, ya que el patrimonio cada vez crece más, porque antes había cosas que no entraban en él y que ahora sí entran, precisamente porque la sensibilidad es mayor, pues las autoridades públicas y sobre todo las municipales que están más cerca de nuestra casa tengan ese compromiso al que nosotros podemos ayudar. Y voy a dar un caso, evidentemente, jardines históricos de Coruña están prácticamente quedando yermos de vegetación, ya no tiene ni una sola planta. Los monumentos públicos que están integrados allí, sin cabeza, sin brazo. Personajes que han tenido protagonismo cultural importante, como Doña Emilia ya no sabemos quién es porque le han puesto una cabeza, ya no sabemos cómo, ¿no? Pero estoy pensando en otras cosas, como por ejemplo Torre de Hércules, se ha declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad. Aparentemente está toda entera, nada le falta. Pues sí, señores, le falta algo. Ha perdido recientemente en el curso de los últimos 10 años una inscripción histórica que era la firma del arquitecto, el ingeniero, que la restauró en el siglo XVIII y que duplicaba la firma del arquitecto romano que firmó el monumento romano a los pies. Y eso acaba de pasar ahora. Es decir, que ya ve que no damos abasto. No damos abasto porque entre unas cosas que parece que se quieren vender bien y otras cosas que se compran mal, así tenemos nuestra casa, ¿no? Es lo que yo pienso. Y estamos de acuerdo. Con esta vehemente final intervención podemos, si os parece, cerrar esta primera ronda de intervenciones y debate. Si, Javier, nos das permiso para hacer 10 minutos de descanso y empezamos a partir de... Por favor, que la gente no se vaya. Claro. A las 12:35 la intervención de Javier Barberán.